La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Amados hermanos y amigos, reciban un saludo muy especial, cercano y lleno de la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Nos alegra profundamente saber que están allí, con ese deseo sincero de aprender, de crecer y de caminar firmes en la verdadera palabra de Dios. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio que también es suyo. Estudiemos la Biblia. Para nosotros es un verdadero gozo acompañarlos en este propósito tan precioso. Acercarnos juntos a las Escrituras con reverencia, con humildad y con un corazón dispuesto, reconociendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, suficiente, infalible y la única regla de fe y vida. Queremos animarlos de manera muy especial y pastoral a que ese estudio no se quede solo en ustedes. Compártanlo con otros. Envíenselo a un familiar, a un amigo, a un vecino, a alguien que usted sabe que necesita escuchar la verdad de Dios. Que este tiempo sea de verdadero crecimiento en la gracia de afirmación en el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de edificación para su iglesia, para la gloria de Dios. Bienvenidos. Abramos juntos la Biblia y escuchemos a través de ella la voz del Señor. Bueno, mis queridos seguidores, amigos, hermanos en la fe, como lo hacemos siempre antes de abrir la palabra del Señor y que nos es de absoluta necesidad, pongamos este tiempo en las manos del Señor y acerquémonos a Él en oración, muy confiados en que el Señor obrará soberanamente en medio de nosotros y con gran misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios santo, eterno y todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores, santificado sea tu nombre, Señor, y santifícalo en nosotros, porque bien sabemos que por nosotros mismos no podemos honrarte como tú mereces. Limpia nuestro corazón más y más, renueva nuestra mente más y más, y enséñanos a vivir cada día más y más conforme a tu voluntad, para que en nuestra vida se vea que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, hoy venimos delante de ti con un corazón agradecido. Reconocemos tu cuidado, tu provisión y tu mano fiel sobre nuestras vidas, sobre tu iglesia y también sobre nuestra nación. Nada se te escapa. Señor Dios Todopoderoso, nada ocurre fuera de tu gobierno soberano. Como dice tu palabra, el corazón del rey, el corazón del gobernante, el corazón del que está en eminencia, está en tu mano, y tú diriges todas las cosas con perfecta sabiduría. Por eso, hoy ponemos delante de ti nuestra querida Colombia. Ten misericordia de nuestra tierra. Guía a quienes tienen autoridad. Recuérdales que toda autoridad viene de ti. Dales sabiduría, dominio propio y un corazón justo para que gobiernen pensando en el bien del pueblo. Pero, oh Dios, por encima de todo,
te rogamos aún algo más profundo, y es que tu evangelio siga avanzando con poder en nuestra nación. Permite, Señor, que los cristianos bíblicos verdaderos nos multipliquemos en Colombia. Ahora que muchos cristianos están siendo desafiados a orar por el país, bendice, oh Dios, a tu pueblo, al pueblo tuyo, al verdadero, a tus hijos escogidos, y concédeles el querer como el hacer para suplicar, humillados delante de ti por nuestro amado país. Que cada día más colombianos escuchen tu palabra, se arrepientan de sus pecados, crean en Cristo y sean transformados por tu gracia. Porque sabemos que solo el Evangelio cambia el corazón. Solo el Evangelio trae verdadera paz. Donde hoy hay angustia, división o desesperanza, que reine la paz que trae Cristo en los hijos tuyos. Y ahora, Señor, al abrir tu santa palabra, reconocemos cuánto te necesitamos. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Ilumina nuestro entendimiento, inclina nuestro corazón hacia tu verdad. Quita toda distracción de nosotros, quita toda dureza espiritual. Haz que tu palabra sea para nosotros luz para nuestros pies y lámpara para nuestro camino. Permite que al escucharla y meditarla podamos ver con más claridad la gloria de Cristo, amarlo más y seguirlo con fidelidad. Que esta palabra viva y eficaz caiga en buena tierra, en corazones dispuestos, humildes y atentos, y que dé fruto abundante para tu gloria, para la edificación de tu iglesia y para la extensión de tu reino. Señor, recibe nuestra adoración y dirige este tiempo de estudio, de comunión y de crecimiento en tu gracia, y glorifica el nombre de tu Hijo Jesucristo en medio de nosotros, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, queremos que sepan que sus oraciones, sus mensajes y cada palabra de ánimo que nos envían no son algo pequeño para nosotros. Son en verdad un medio de gracia que el Señor usa para sostenernos, para fortalecernos y animarnos a seguir adelante en esta labor. Agradecemos sus oraciones para que el Señor nos conceda fidelidad a su palabra, claridad en la enseñanza, humildad en el servicio y perseverancia en este llamado. Asimismo, les animamos a mantener este contacto cercano con nosotros. Si desean hacer alguna consulta, compartir una petición de oración o simplemente saludarnos, pueden hacerlo con toda confianza por medio del WhatsApp a los números 311-480-9545 o 311-848-4052. Ahora, sin más, vamos a nuestro estudio de la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre,
Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En lo que acabamos de leer, podemos ver la calidad del amor cristiano, de lo que Dios quiere sembrar en nuestros corazones. La caridad santa de los santos, de los cristianos. Recuerden que en la Biblia, santo es todo aquel que es creyente, aquel que ha sido apartado para oír a Dios y creerle. Las Sagradas Escrituras nos sorprenden cada día con la asombrosa dimensión de las revelaciones acerca de Dios, su pensamiento, su bondad, su plan intencional para con nosotros y su soberana voluntad. ¿Cómo es que no podemos ver en el consejo de Dios la única, firme y verdadera solución a nuestros problemas personales, familiares y colectivos como sociedad y como raza? Fijémonos de manera especial y particular en el versículo 32 del capítulo 4 de este precioso libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 4 versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta descripción de la Iglesia Apostólica es sencillamente espectacular, maravillosa, no solo por lo que implica, sino por lo precisa y clara en tan poco espacio y con tan pocas palabras. Este es un ejemplo de precisión del lenguaje humano. Describe el pasaje una multitud, en primer lugar, y las características de esa multitud. Habían creído, eran de un corazón y un alma, nadie presumía de pertenencias, todos lo tenían en común. Esas eran las características de esa multitud. ¿Quién osaría decir que esto no es profunda y clara doctrina social bíblica? ¿Cómo no ver en esta comunidad a Cristo? Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hace muchos días, años, vengo pregonando que necesitamos revisar nuestra predicación, nuestra interpretación. Debemos volver a las fuentes puras de nuestra fe, a las Escrituras, porque necesitamos realmente leer, entender, exponer y asimilar la palabra de Dios en la forma como Dios nos la transmite. ¿Cuánto tiempo le invertimos a un versículo como el que acabamos de escuchar? Yo estoy crucificado con Cristo, yo fui crucificado con Cristo. Estoy en estos momentos crucificado con Él. No vivo yo. Él es el que vive en mí. Y todo lo que yo hago ahora, y lo que pienso, y lo que hago, lo hago en Él. Lo vivo en Él. Lo pienso en Él. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. El asunto es, y yo no sé cómo indicarles y cómo exhortarles, y cómo exhortarme a mí mismo para que nos preguntemos muy honestamente, muy sinceramente, en realidad yo entiendo, yo dimensiono el hecho, la grandeza del amor de Dios para conmigo, el amor con que me amó, con que me ama y me amará, porque Él entregó a su Hijo y Él se entregó a sí mismo
voluntariamente por mí y por usted, por todos los que dicen que son creyentes. ¿Eso qué implica? ¿Eso qué siembra en el corazón? ¿Eso hasta dónde nos toca? ¿Cuál es el nivel de comprensión que tengo de esta escritura? Todo mi cambio, toda mi conversión, todo mi arrepentimiento, toda mi vida cristiana depende en un alto grado de la comprensión de esta verdad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecido. Este breve versículo, Hechos 4:22, nos muestra con una precisión admirable cómo luce, cómo podemos ver, cómo se ve el amor cristiano cuando es real, cuando es sin fingimiento, cuando es eficaz y cuando es gobernado por el Evangelio. Allí vemos 4 verdades fundamentales. La primera era una multitud que había creído. No es un proyecto humano ni una ideología social. Es el fruto de la fe en Cristo. Creer da resultados. Creer da fruto. Muy visible, muy medible, muy distinguido. La segunda característica, la segunda verdad, eran de un corazón y un alma. La unidad, mis queridos oyentes, mis queridos seguidores, mis queridos hermanos, amigos, la unidad que tanto menospreciamos y que tratamos con tanta liviandad hoy día. La unidad no era superficial en la iglesia de los apóstoles, sino espiritual, producida por el Espíritu Santo. Tercero, no se aferraban a lo propio. El egoísmo había sido quebrantado por la gracia de Dios. Y cuarto, compartían lo que tenían. El amor se expresaba en hechos concretos, no solo en palabras. Esto no es simplemente un ideal ético, es la manifestación visible de Cristo viviendo en su pueblo. Como dice Gálatas 2:20, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y según 2 Corintios 8:9, Él mismo nos amó dándose por completo. Cristo lo dio todo y nos elevó a la dignidad de coherederos con Él. ¿Cómo podemos asumir la práctica del amor de Dios para llevarlo a la práctica de nuestro amor al prójimo? ¿Cómo hacemos eso? Si aprendiéramos cómo someternos voluntariamente y con gozo al cumplimiento y obediencia del mandamiento del Señor, ama a tu prójimo, y en la forma como yo te he amado a ti, diría el Señor, las cosas en este mundo serían muy distintas. ¿Por qué no caminar en esta senda del amor cristiano y de la doctrina social de la Biblia? Aquí está la clave, mi querido seguidor, mi querido hermano, mi querido oyente, mi querido amigo. El amor cristiano no nace del esfuerzo humano, sino de la obra redentora de Cristo aplicada al corazón por el Espíritu Santo. Por eso, lo que vemos en la Iglesia Apostólica no es comunismo, como algunos lo sugieren, ni simple solidaridad humana, sino pura gracia, transformando la vida individual y comunitaria. Cristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Y al unirnos a Él, nos enseña a dejar de vivir para nosotros mismos y a vivir para Dios y para el prójimo. Él nos enseña
a dejar el egoísmo, nos enseña a dejar de vivir para nosotros mismos y nos enseña a vivir para Dios y para el prójimo. Eso es toda la ley. Esa es toda la Biblia. Quien cumpla eso, cumple todo. Entonces, la pregunta no es si este modelo es posible hoy. La pregunta es si estamos dispuestos a caminar en obediencia. Cuando el creyente se somete con gozo al mandamiento del Señor, amar al prójimo como Cristo nos amó, ese amor se vuelve visible, práctico y poderoso. Así, la doctrina social de la Biblia no es un sistema impuesto desde afuera, sino una vida nueva que brota desde adentro. Escúchenme bien, una comunidad transformada por el Evangelio, donde Cristo es visto en la manera en que sus hijos se aman. Lo repito, una comunidad transformada por el Evangelio, donde es visto Cristo en cada comunidad, en cada individuo, por la manera en que sus hijos se aman. Mirad cómo se aman, decían los habitantes de las zonas donde los apóstoles fundaban iglesias. También es necesario que nos detengamos en el versículo siguiente, porque completa el cuadro de la vida de la iglesia apostólica. Vamos entonces a escuchar la escritura. Hechos capítulo 4 versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Este texto nos muestra algo fundamental. La vida interna de la iglesia, unidad, amor y comunión, y también nos muestra su vida externa, la predicación. Y podemos ver claramente en esta porción de la Escritura que tanto la vida interna como la vida externa de la iglesia no son dos cosas separadas, sino que caminan juntas, ambas como fruto de la gracia de Dios. Por un lado, vimos una iglesia unida de un corazón y un alma, donde el amor no era discurso, sino práctica real. Pero ahora vemos que esa misma iglesia estaba marcada por una predicación poderosa, centrada en una verdad esencial, la resurrección del Señor Jesucristo. Aquí hay un orden que no debemos perder de vista. Primero, la gracia de Dios obra primero en el corazón. Segundo, esa gracia produce unidad, amor y generosidad. Escúcheme bien que esto es muy importante porque aquí hay temas que nosotros descuidamos demasiado en la predicación. Esa gracia produce unidad, amor y generosidad. Sin la unidad, sin la unanimidad, no habrá fruto como lo vemos en la iglesia apostólica. Tercero, y esa misma gracia impulsa una predicación fiel, valiente y poderosa. Tres elementos que no deben faltar en ninguna iglesia. No es que una cosa sustituya a la otra, es que una sostiene a la otra. Ese es un trípode inamovible si se da en perfecta conjugación. Una iglesia sin amor y sin comunión real pierde credibilidad en su mensaje. Escuche al Señor en su escritura, en su palabra. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Queridos seguidores, queridos hermanos, amigos, en realidad la palabra de Dios no es difícil. Esa mentira que nos vendió el diablo de que la Biblia es muy confusa e incomprensible es absolutamente lo más grotesco que se pudo haber inventado el enemigo. La palabra de Dios es clara. Solamente me resta decirles que no pudieron entender de la porción anterior. ¿Cuál es la petición de Cristo al Padre? Que sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea. De manera que nuestra unidad, las características de que hemos hablado anteriormente, la obra de Dios en nuestro corazón, la unidad y el amor como fruto de esa obra de Dios en nuestro corazón y la generosidad, y también la predicación fiel, valiente y poderosa como fruto de esa obra de Dios en nosotros, es lo que la gente tiene que ver para que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, enviado a este mundo para perdón de los pecados. Complementemos lo que estamos diciendo con otra porción bíblica muy diciente. Escúchela usted de las Sagradas Escrituras. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es obvio que para que la gente pueda conocer a Cristo a través de el amor que nos une a nosotros los creyentes, ese amor tiene que ser visible. Cuidado con las afectaciones de piedad y con aquellos que malinterpretan mal unos versículos de tu mano derecha, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, porque eso hay que estudiarlo bien y hay que estudiarlo de acuerdo al contexto para una correcta interpretación. Aquí el Señor está diciendo muy claramente, el mundo tiene que ver el amor de ustedes, los unos para con los otros. Entonces van a creer. Pero una iglesia sin predicación fiel pierde el contenido del Evangelio. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estas cosas de que estamos hablando son inseparables. Amor, comunión, unidad y predicación fiel del Evangelio. Todo eso es una sola cosa. Tiene que ser un solo producto. No puede existir lo uno sin lo otro. Además, el texto dice que los apóstoles daban testimonio con gran poder. Y resalto eso, con gran poder. Esto no se refiere a técnicas humanas ni a estrategias persuasivas, sino a la obra del Espíritu Santo. Y aquí conectamos con lo que ya hemos visto. Sin oración con denuedo, que ya lo estudiamos, cómo era que oraba la Iglesia Apostólica con denuedo, sin oración con denuedo, no habrá predicación con poder. La Iglesia oraba, dependía de Dios y entonces predicaba con valentía. Por eso el resultado no era superficial. Había abundante gracia sobre todos. Esto es profundamente reformado de las iglesias históricas que beben en la Reforma Protestante del siglo XVI. Todo, la comunión, el amor, la predicación y sus frutos, es obra de la gracia soberana de Dios. Por eso, la aplicación para nosotros es clara y urgente. No necesitamos inventar nuevos modelos de iglesia. Tengan mucho cuidado con eso, porque ahora se están inventando un poco de cosas raras con tal de atraer gente. Necesitamos volver a la fuente. ¿Cuál es la fuente legítima y real? La palabra de Dios, pura y suficiente. Debemos, en tercer lugar, pedir al Señor, nuestra cabeza y capitán, que nos conceda lo siguiente. Número 1, una iglesia marcada por la unidad verdadera en Cristo. Número 2, un amor práctico y visible entre los hermanos. 3, una vida de oración ferviente y dependiente. 4, una predicación fiel, centrada en Cristo y llena del poder del Espíritu. Solo así, queridos seguidores, veremos no resultados aparentes, sino lo que realmente importa: la gracia de Dios obrando con poder
en medio de su pueblo. Detengámonos ahora en este pasaje que completa el testimonio de la Iglesia Apostólica. Hechos capítulo 4, versículos 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. El resultado de la obra de Dios en aquella iglesia era visible, concreto y profundamente impactante. En Jerusalén, la ciudad de David, centro religioso del judaísmo, surgió una comunidad distinta, donde algo extraordinario estaba ocurriendo. La necesidad entre los hermanos era atendida de manera real y efectiva. Esto no significa que desapareciera toda diferencia económica en términos absolutos, sino que nadie quedaba abandonado en su necesidad. La gracia de Dios había transformado el corazón de tal manera que el egoísmo se dio paso a una generosidad voluntaria, gozosa y práctica. Aquí debemos ser muy claros. Esto no fue el resultado de una revolución política, ni de imposiciones externas, ni de presión social. Fue el fruto de la gracia soberana de Dios, obrando por el Espíritu Santo en corazones regenerados. Nadie fue obligado. Nadie actuó por miedo. Fue un actuar libre, nacido del amor a Cristo y al prójimo por la comprensión de las misericordias de Dios para con ellos. Por eso, este pasaje no enseña un modelo económico obligatorio, sino una vida transformada por el Evangelio, donde los bienes dejan de ser ídolos y se convierten en instrumentos de amor. Esto armoniza perfectamente con lo que dice la Escritura. Escúchelo usted de la Santa Biblia. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Habiendo escuchado esto con mucha atención, también debemos escuchar lo siguiente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué significa eso de que lo ponían a los pies de los apóstoles? Este detalle es profundamente importante. Ponerlo a los pies de los apóstoles no era un acto simbólico, vacío, sino que implicaba varias cosas. Número 1, reconocer la autoridad espiritual establecida por Dios. Segundo, someter la administración de los recursos al orden de la iglesia. Tercero, evitar el desorden, el favoritismo o la manipulación personal. En otras palabras, para que usted lo entienda, para evitar el tráfico de influencias. Es decir, la generosidad no era caótica ni individualista, sino ordenada, responsable y pastoralmente guiada. Cuando usted, a través de la iglesia, a través del cuerpo, maneja sus donaciones, sus ofrendas, sus diezmos, usted pierde influencia y capacidad de manipulación por lo que da. Aquí vemos un principio muy claro para la iglesia de hoy día. La ayuda al necesitado debe ser real, pero también sabia, ordenada y bajo el cuidado de los pastores y la comunidad cristiana en general.
Veremos más de este asunto cuando abordemos el estudio del capítulo 6 de este precioso libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a una aplicación pastoral. ¿Por qué no vivimos así hoy? No es que este modelo no aplique hoy. Sí aplica. Es palabra de Dios para toda la iglesia en todo tiempo. Pero lo que muchas veces falta no es el modelo, sino las condiciones espirituales que lo hacen posible. La Escritura nos muestra cuáles son esas condiciones. Número 1, corazones transformados por el nuevo nacimiento. Consulte en su Biblia Ezequiel 36, 26 al 27. Ezequiel 36, 26 al 27. Segundo, una fe viva que obra por el amor. Consulte Gálatas 5, 6. Gálatas 5, 6. Tercero, comunión real en el cuerpo de Cristo. Consulte 1 Corintios capítulo 12, versículos 25 al 26. 1 Corintios capítulo 12, versículos 25 al 26. Cuarto, una vida de dependencia del Espíritu en oración. Vaya a Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos capítulo 4, versículo 31. Y quinto, una comprensión correcta de la mayordomía cristiana. Vaya a 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Le repito, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Una comprensión. Necesitamos comprender correctamente la mayordomía cristiana. Cuando estas realidades están presentes, el fruto aparece necesariamente. Esta es la verdad que debemos aprender hoy. Si debemos vivir así, como la Iglesia Apostólica lo hizo, no por imposición externa, sino como fruto del Evangelio en nosotros, debemos ser muy cuidadosos en elaborar y meditar el mensaje de Dios en su palabra para nuestra enseñanza. No se trata de copiar mecánicamente una práctica, sino de vivir bajo el mismo poder que la produjo. Cuando Cristo es verdaderamente el Señor de nuestra vida, cuando entendemos que nada nos pertenece, sino que todo es suyo, y cuando amamos al hermano como Él nos amó, entonces la generosidad deja de ser una carga y se convierte en una expresión natural de la gracia, por gratitud. ¿Cómo puedo concluir yo como pastor? ¿Cuál es la conclusión práctica de todo esto que hemos venido diciendo? La Iglesia Apostólica no es un ideal inalcanzable, es un modelo vivo del poder del Evangelio. Exhorto a mis ovejas, a las ovejas de Cristo que Él me ha confiado, que pensemos en esto. La Iglesia Apostólica no es un ideal inalcanzable. Lo que ellos hicieron no es imposible para nosotros. La Iglesia Apostólica es un modelo vivo del poder del Evangelio. Tenemos es que cambiar de rumbo y cambiar de foco y cambiar de intereses, de prioridades, de valores. Tenemos que ordenar todas estas cosas en nuestras vidas. Entonces vamos a ver resultados. Por eso nuestra oración debe ser: Señor, no solo muéstranos el camino, llévanos a vivir en él por tu gracia y para tu gloria. Resumen: el amor cristiano y la gracia visible en la Iglesia Apostólica. Los discípulos se amaban unos a otros de manera sincera y visible. Este amor no era natural ni meramente humano, sino el fruto bendito de la obra de Cristo, de su muerte por los suyos y de su oración por ellos antes de padecer. Así fue en la Iglesia Apostólica, y así volverá a ser cuando el Espíritu Santo sea derramado con poder desde lo alto.
La doctrina que predicaban tenía un centro claro: la resurrección del Señor Jesucristo. Ese no era un tema más, sino un hecho cumplido que, bien entendido, contiene en sí mismo el fundamento de todos los deberes, privilegios y consuelos del creyente. La gracia de Cristo se hacía evidente en todo lo que los creyentes decían y hacían. Vivían como quienes habían muerto al mundo, y esa era una prueba profunda de la obra de Dios en ellos. No vivían aferrados a las riquezas, ni dominados por el deseo de poseer. No tomaban lo ajeno, pero tampoco vivían esclavizados a lo propio. Más bien, consideraban sus bienes a la luz de su unión con Cristo. Habían aprendido a desprenderse de todo por amor a Él, y estaban dispuestos incluso a perderlo todo con tal de permanecer firmes en su fe. No es extraño entonces que fueran de un solo corazón y una sola alma. Cuando el corazón se libera del apego desordenado a ese mundo, la comunión entre los creyentes florece. Por eso tenían todas las cosas en común, en el sentido práctico del amor. Nadie era abandonado en su necesidad. Había un cuidado real y responsable por el bienestar de los hermanos. El dinero era puesto a los pies de los apóstoles, lo cual muestra que la generosidad no era desordenada, sino administrada con sabiduría. La iglesia ejercía un cuidado diligente en la distribución, procurando que la ayuda llegara a quienes verdaderamente la necesitaban, a los que no podían sostenerse por sí mismos, y a aquellos que por causa de su fidelidad a Dios habían sido llevados a la necesidad. Entre ellos se destacaba un ejemplo notable: Bernabé, hombre generoso, quien se desprendió de sus bienes con libertad y disposición. No es casual que luego fuera llamado al ministerio del Evangelio. Había aprendido a vivir sin ataduras a este mundo. Cuando este tipo de disposición espiritual prevalece, cuando el amor, la generosidad y el desprendimiento nacen de la gracia, entonces el testimonio de la iglesia adquiere un poder extraordinario delante de los hombres. Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.